residuos, yo voy a atrapar con unos biodigestores y voy a impedir que el metano emerja a la atmósfera. Entonces, yo lo voy a atrapar y lo voy a combustionar, lo voy a quemar, y en ese proceso le voy a reducir 30 veces su capacidad de efecto invernadero. Ahí está la virtud de esta propuesta. Entonces vamos a ir viendo más adelante cómo esa cadena de valor del biogás puede hacer que nuestro combustible tenga cero emisiones o sea considerado carbono neutro. Muy bien, el otro ingrediente de este tema tan importante es que el Perú ha suscrito un pacto de economía circular. Y como vamos a ver, la generación de biogás es un ejemplo magnífico de economía circular, porque vamos a reutilizar, vamos a hacer circular todo el flujo de energía y de nutrientes para que recuperar esos residuos que si no hacemos nada, más bien son un problema. Vamos a valorizar esos residuos para producir fertilizantes orgánicos y en este caso bio-GNL, y también hay potencial de producir de bio-CO2. Entonces, el Perú, al suscribir este pacto de economía circular, tiene que promover, facilitar, ayudar a que se desarrollen proyectos de biogás, porque el biogás es uno de los mejores ejemplos de economía circular y de descarbonización. Muy bien, entonces ahora vayamos al tema de la oportunidad. ¿Por qué Perú se está presentando muy interesante para el mercado mundial? Ya estamos viendo cada vez noticias que están viniendo inversiones de diferentes latitudes a poner en valor las reservas minerales, las reservas de cobre especialmente, y cómo el gas natural, el Perú que tiene muchas reservas de gas natural, puede ayudar a ser competitivo la extracción de cobre mejor que otros países. Aquí vemos que somos la segunda reserva mundial de cobre después de Chile. Sin embargo, hay potencial porque hay todavía exploración que realizar y los especialistas están indicando que podemos pasar a ser primer lugar. Entonces, mucho potencial en producción de cobre, y la demanda de cobre por este proceso de transición energética se va a triplicar en los próximos 20 o 30 años. Entonces, eso es una excelente oportunidad para el Perú, pero a su vez, el cliente de cobre en el mundo necesita o valora un cobre con mínimas emisiones. Y tiene mucho sentido, porque la transición energética, su objetivo es reducir emisiones y necesita un cobre limpio. Y el Perú puede ofrecer al mundo un cobre limpio porque tiene gas natural y porque puede producir bio-GNL. Entonces puede ofrecer un cobre verde o un cobre cero emisiones. Entonces, ese es el objetivo, el mensaje que hoy voy a brindar. Como ven, ya la evolución del precio del cobre está cada vez más interesante, está subiendo el precio, ya en algunos momentos ha superado, la tonelada ha superado los $10.000 del precio de tonelada, y ahí está la oportunidad. Este precio va a ir aumentando conforme los proyectos de transición energética como es el auto eléctrico, los paneles fotovoltaicos, los parques eólicos, todos esos proyectos demandan mucho cobre, y más todavía las líneas de transmisión. O sea, necesitamos potenciar más la línea de transmisión para electrificar toda la cadena de valor o toda nuestra economía. Si la queremos electrificar, se necesita mucho cobre para las líneas de transmisión. Entonces, ahí está la oportunidad de la especialidad que ustedes han abrazado,
la ingeniería de minas, metalúrgica, geología. Creo que están en el mejor momento, en el momento prime del Perú, para aprovechar siempre y cuando también procuren, evalúen los índices que necesita el cobre para ponerse en el mercado. Entonces, así como hay un precio por kilo, cuántos dólares hemos invertido, también vamos a necesitar evaluar cuánto es la huella de carbono de ese cobre. Entonces, cada vez el cliente va a necesitar, además del precio, saber cuál es la huella de carbono del cobre para que el cliente pague satisfactoriamente un precio. Entonces, cada vez esa huella de carbono o ese producto, ese cobre que vamos a poner en el mercado va a ir con un sello de cuánto es su huella de carbono. Y ahí está el reto, entregar un cobre de mínima huella de carbono porque usa gas natural, en este caso GNL, y va a usar bio-GNL. ¿Por qué? Porque la minería va a formar una sinergia con la agricultura, con la ganadería, y va a valorizar los residuos orgánicos de esas importantes actividades, y ese combustible que se va a producir va a alimentar a su cadena de valor. Entonces, se tiene que hacer una coordinación, una sinergia, una alianza para que se desarrolle este biocombustible. Muy bien, nosotros hemos estado atentos al proyecto de cobre en la ciudad de Marcona, donde hay una mina que ha adquirido alrededor de 25 camiones Caterpillar del modelo 793D. Este modelo de camión es interesante porque ha venido preconfigurado para que use GNL y sustituya alrededor del 70% del consumo de diésel. Ahorita, en la actualidad, está funcionando al 100% diésel y está esperando el suministro de 40 toneladas de GNL por día para que sus camiones puedan utilizar el 70% de GNL y 30% de diésel en promedio. Para ello, estos camiones necesitan instalar un kit dual fuel que la misma marca Caterpillar ha desarrollado. Su tecnología se denomina Dynamic Gas Blending y es un sistema que permite que el motor funcione con los dos combustibles en simultáneo, sin reducir su potencia ni su torque. Mantiene esos parámetros, y lo que va a lograr la mina es reducir sus emisiones porque ya usa un combustible GNL, es un combustible fósil todavía, pero con un 20% menos de emisiones que el diésel. Y además en el Perú, como produce GNL, el precio del GNL está ahorita alrededor del 50% respecto al diésel. O sea, va a haber un ahorro de casi la mitad en costos de combustible. Entonces, en ese 70% que va a reemplazar por GNL, ese 70% le va a costar la mitad. Además, que va a reducir sus emisiones. Pero, ¿qué sucede? Este proyecto que se inició en el año 2015 y fue avanzando hasta el 2019, donde se convocó a una licitación para que se suministre las 40 toneladas de GNL. Se hizo la licitación, se presentaron 4 postores, sin embargo, se declaró desierto. Como especialista en el tema de motores, yo soy ingeniero mecánico especializado en energía, y dentro del tema de energía me he especializado en el tema de los motores de combustión interna. He estado muy atento a este proyecto. Entonces, ¿qué identifiqué allí? Leí las especificaciones de Caterpillar, y el primer requisito que se indica allí dice mínimo número de metano 80.
¿no? Es el primer requisito que solicita la tecnología Caterpillar, el mínimo número de metano. ¿Y qué cosa es el número de metano? El número de metano viene a ser el equivalente a ser el octanaje. Cuando hablamos de gasolina, hablamos de octanaje. Gasolina de 90 o 95 octanos. Y nosotros, ¿por qué compramos una gasolina de 95? Porque el que nos vendió la marca, el fabricante del auto que nos vende, nos dice, nos da unas especificaciones. Y sobre todo, si es un automóvil de alta competición, digamos, o de alta performance, normalmente te piden que uses la gasolina de mayor octanaje. Algo similar sucede aquí. En este caso, Caterpillar exige un mínimo número de metano de 80. Entonces, el número de metano es como el octanaje del gas natural. En realidad es la capacidad del gas natural a soportar niveles de temperatura y de presión sin autoencenderse, sin provocar detonación en el motor. Entonces, esa es la calidad del gas natural, sobre todo del GNL, ¿no? Entonces, ¿y qué sucede con el GNL que ofrecían los cuatro postores que participaron en la licitación? Los cuatro postores ofrecían GNL producido en el proyecto Melchorita y nosotros ya habíamos analizado ese GNL y habíamos encontrado que su número de metano era 78. Mediante un software ingresamos los datos de la cromatografía del gas natural y resultaba que el número de metano era 78, o sea, estaba cerca de 80, pero no cumplía lo mínimo que necesitaba Caterpillar. Entonces era una limitación. ¿Cómo solucionar ese problema? ¿No? En realidad, como ya habíamos analizado, teníamos varias alternativas de solución. Nuestra propuesta en ese momento era producir el GNL en un nuevo proyecto de liquefacción, ahí en la ciudad de Marcona, porque las redes de gas natural están allí instaladas. Pongo una planta de liquefacción donde el sistema de limpieza previo a la liquefacción va a limpiar y va a producir un GNL de mayor calidad o mayor número de metano. Esa era nuestra primera propuesta. Pero vamos a ver cómo se relaciona esto con el biogás, ¿ya? Porque ese es nuestro tema de hoy. Ese cálculo que habíamos hecho en ese software, cuando comenzamos a investigar mayor bibliografía, encontramos un documento de la Comunidad Europea donde se reporta el número de metano de diferentes fuentes de GNL, de diferentes países que producen GNL. Y justamente estaba allí Perú, aparece allí Perú, casi en el centro de la gráfica, al costado de ese punto azul, ¿no? Ahí está Perú y efectivamente, si proyectamos a la vertical de la izquierda, efectivamente sale 78 como número de metano. Este documento de la Comunidad Europea nos dio más confianza en que nuestros cálculos estaban correctos. Y probablemente haya sido ese el motivo por el cual se declaró desierto en el 2019 y todavía estos camiones están funcionando con 100% diésel. Entonces, allí ocurre nuestra propuesta de solución. Pero un poquito para que comprendan qué cosa es el efecto de detonación dentro de un motor de combustión interna, les comparto esta gráfica. Esto significa, esta gráfica donde se notan dos frentes de llama que chocan, eso es la detonación. ¿Y cómo se produce? Cuando el pistón comienza a subir y comprimir la mezcla aire-combustible, si ese combustible no es de la calidad adecuada, se autoenciende, genera puntos de autoencendido y ese punto de autoencendido genera frente de llama y choca con el frente de llama originado por la bujía del motor. Entonces, esos dos frentes de llama chocan y generan una onda de presión alta
que al final destruye la cámara de combustión del motor. Entonces, esto de aquí representa muy bien el tema de la detonación en un motor de ciclo Otto con bujía, y en un motor de ciclo diésel que no tiene bujía, tiene inyectores. Esto es mucho más crítico porque las relaciones de compresión en un motor diésel son mucho mayores. O sea, los niveles de presión y temperatura de esa mezcla es mucho mayor. Entonces, la calidad que necesita el motor diésel en un sistema dual fuel necesita la calidad del GNL sea mucho mayor. Muy bien, aquí quiero mencionar que hay otro efecto que se produce en el GNL. El GNL, sobre todo de Melchorita, su composición, como se reporta aquí, tiene 89% de metano, tiene casi 9% de etano y otras sustancias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando está en estado líquido, el GNL es una mezcla de estos dos componentes principales en estado criogénico a menos 160 grados centígrados, y a pesar de que el recipiente que lo contiene es súper aislado, siempre hay una transferencia de calor desde el exterior hacia el interior, y eso provoca una evaporación en la fase líquida. La fase líquida comienza a evaporarse y genera un vapor de GNL dentro del recipiente. ¿Cuál es la sustancia que primero se evapora? Es el metano. Entonces, en la fase líquida se va quedando con menos metano. Entonces, su número de metano de la fase líquida se va reduciendo. Ese es un efecto adicional. Por ello, es que nosotros recomendamos que para estas aplicaciones el número de metano sea incluso mayor a 80, ser 83, 84, para garantizar que siempre vamos a estar por encima de lo mínimo requerido por Caterpillar. Y justamente en otra bibliografía hemos encontrado esta gráfica donde se determina la importancia o la recomendación de los fabricantes de los motores, que dicen que para el sistema dual fuel necesitamos utilizar un GNL con un número de metano mayor a 83. ¿Para qué? Para que la diferencia de la performance entre el motor diésel y el motor dual fuel sea insignificante, sea solamente 2%, o sea, 98% respecto al 100% diésel. Si usamos un GNL de menor número de metano, puede funcionar todavía, pero con una reducción de eficiencia, ¿no? Que de casi 10% en el caso de que fuera 78. Pero ya por menos de 78 ya es prácticamente, lo prohíben porque destruiría el motor. Entonces ahí está el reto. Nosotros como ingenieros evaluamos varias soluciones y surgió una alternativa. Gracias a una exposición que hicimos en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Petróleo, explicamos una alternativa de cómo solucionar este problema. Y allí surgió, digamos, por invitación de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, nos pidieron que lo que habíamos explicado verbalmente lo pusiéramos en un artículo. Y así escribimos un artículo donde propusimos que el bio-GNL producido a partir de los desechos orgánicos de la actividad agropecuaria pueda mejorar, pueda utilizarse como un aditivo para subirle el número de metano al GNL de Melchorita, y así poder ser una alternativa de solución para que funcionen estos camiones Caterpillar. En realidad fue una propuesta académica que luego lo presentamos al concurso de innovación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y obtuvimos el primer lugar en el concurso de innovación. Entonces, gracias a ese reconocimiento, estamos participando en conferencias nacionales e internacionales, y una de esas conferencias nacionales captó el interés de una de las empresas que está liderando
la distribución de GNL para el sector vehicular y se ha interesado en esta propuesta. Y gracias a ese interés está avanzando ya en cristalizar esta propuesta, en producir bio-GNL que pueda utilizarse como aditivo al GNL de Melchorita, pero con el plus adicional que si se hace en una proporción adecuada esa mezcla, ese combustible es cero emisiones o carbono neutral. Y es algo que las empresas de transporte que son proveedoras del sector minero están buscando porque han suscrito compromisos de reducción de emisiones. Entonces allí surge esta propuesta que ya está avanzándose para que sea realidad. Muy bien, entonces, para el caso específico de esta mina en Marcona, nosotros propusimos utilizar BioGNL como en un 25% y 75% de GNL fósil. Entonces, en esa proporción y suerte que tuvimos porque nosotros somos proveedores de la empresa Redondos, que es la líder en el Perú de producción de carne de cerdo. Entonces, eh, en sus 3 granjas crían cerdos. En la granja de Pisco crían 90.000 cerdos y allí está la mayor producción de biogás. Allí en esa granja, haciendo los cálculos, porque producen alrededor de 20.000 metros cúbicos de biogás por día, si hacemos los cálculos para producir bio-GNL, más o menos podría llegar a producir 10 toneladas diarias de bio-GNL. Y como este proyecto de Marcona necesita 40 toneladas diarias, entonces se podría hacer una mezcla de 30 toneladas de GNL de Melchorita con 10 toneladas de bio-GNL. Y resulta que esa mezcla tiene una nueva cromatografía. Hicimos esa simulación y resultó que el nuevo número de metano de ese blending salía 83. O sea, justo calzó con lo recomendado por los fabricantes de motores. Y así, esta propuesta de solución la presentamos al concurso de innovación y obtuvimos el primer lugar por esta propuesta. Esto está avanzando ya en términos reales, gracias al interés de esta empresa líder de distribución de GNL, que se ha interesado en ofrecer un combustible carbono neutral o cero emisiones a las empresas de transporte que ya están usando GNL. Muy bien, aquí más o menos cómo producimos el GNL, perdón, el bio-GNL, cómo lo vamos a producir. Bueno, aquí les presento el esquema que desarrollamos, que preparamos para un proyecto que realizamos en el hipódromo en Monterrico. El hipódromo en Monterrico, como todos sabemos, acá, sobre todo los limeños, allí al interior se crían 2.000 caballos de carrera y se produce alrededor de 30 toneladas diarias de estiércol. Ese estiércol antes del 2010 era un problema porque significaba malos olores, proliferación de moscas y potencialmente proliferación de virus. Entonces, se propuso dentro del hipódromo, uno de los socios propuso que ese estiércol se procesase en sistemas de biodigestión para producir fertilizante y biogás. Entonces, en 1.000 metros cuadrados se instaló una planta de biogás, tiene una capacidad de procesar 2 toneladas diarias de este estiércol para demostrar que es posible la valorización, la generación de energía eléctrica. Les hablo del año 2011. Este fue el primer proyecto de generación eléctrica con biogás de potencia industrial. Después de un año se inauguró recién el proyecto Petramás, que produce energía eléctrica con el biogás de los rellenos sanitarios
aquí en Guaycoloro. Este proyecto fue primero o anterior a lo de Guaycoloro y significó el primer proyecto de potencia industrial con biogás. Se instaló allí, nuestro trabajo fue instalar, proveer e instalar un grupo electrógeno a biogás para generar 50 kilowatts de potencia eléctrica durante 5 horas diarias. Y esa energía eléctrica se utiliza para la impulsión de una bomba eléctrica, de una electrobomba de agua que extrae agua de un pozo subterráneo y abastece a toda la red del hipódromo. Entonces es una economía circular perfecta, porque el alimento, digamos, que come los caballos, luego de su digestión, defeca, y ese estiércol se procesa luego de un periodo de transición dentro del biodigestor, al periodos de alrededor de 30 días, sale ese lodo sin olores y con altas propiedades fertilizantes. Eso se llama biol, que puede ir a la agricultura a cultivar los terrenos, a fertilizar los terrenos. Y de ese tránsito dentro de este estómago gigante que es el biodigestor, se desprende biogás. El biogás normalmente tiene un 60% de metano y 40% de dióxido de carbono. Entonces el metano es el que le otorga la cualidad combustible al biogás, y mediante un proceso sencillo de limpieza, porque generalmente también tiene ácido sulfídrico que es corrosivo para los motores, hacemos un filtrado básico de ácido sulfídrico y luego de eso ingresa a los motores. En este caso se generó 50 kilowatts de potencia eléctrica, y posteriormente a los 3 o 4 meses se instaló un sistema de cogeneración para aprovechar el calor de los gases de escape del motor y de las chaquetas de enfriamiento del motor para calentar la biomasa. Ese proyecto de cogeneración es pionero en el Perú y el beneficio que se logra de calentar la biomasa es que acelera el proceso de biodigestión, y además el fertilizante sale de mejor calidad porque unos 5 grados de elevación de temperatura de la biodigestión permite eliminar gran porcentaje de patógenos y virus del fertilizante. Entonces la calidad del fertilizante se mejora y la eficiencia global de todo el proceso de cogeneración llegaba alrededor del 90% de eficiencia global. Fue un proyecto muy interesante. Este proyecto lo presentamos en el Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Mecánica Eléctrica y ramas afines, el tradicional CONIMERA, el congreso más importante de ingeniería a nivel nacional, y obtuvimos el primer lugar en el año 2011. Entonces, gracias a esa experiencia, en el año 2020 nos busca la empresa Redondos para también brindarle la misma solución. En este caso ya Redondos estaba generando cantidades enormes de biogás, 800 metros cúbicos por hora de biogás, al día alrededor de 20.000 metros cúbicos, y en cada una de estas granjas se solicitó instalar un grupo electrógeno de 150 kilowatts. Nosotros hicimos la instalación en cada una de estas 3 granjas y lo hicimos funcionar y entregando 150 kilowatts de potencia eléctrica, pero nos dimos cuenta que solamente se consumía el 5% de todo el biogás disponible. Allí es que nace nuestra propuesta de valorizar ese biogás mediante tecnologías que ahora existen. Nosotros representamos a las tecnologías ICITES, que existe para concentrar el metano casi en 100% de pureza y llevarlo a su fase líquida mediante una tecnología de enfriamiento criogénico, que es la tecnología Stirling, que nosotros también representamos. O sea, tenemos la solución integral
para que un residuo orgánico pueda valorizarse generando fertilizante orgánico y generando este combustible muy valioso para el transporte y para la minería peruana. Entonces, ahí identificamos, nació esta propuesta, ha ido avanzando gracias a los eventos que nos invitan, como este importante evento donde nosotros estamos muy identificados con la valorización de los residuos orgánicos a nivel nacional, porque esto va a representar, tiene varias virtudes. Como ven, es economía circular, es descarbonización, porque tiene una huella negativa de carbono por debajo de cero, es economía, es progreso o oportunidad de generación de riqueza a nivel nacional de forma distribuida. ¿Por qué? Porque la actividad ganadera, la actividad agropecuaria está distribuido a nivel nacional en nuestro país. Entonces, un ganadero de una ciudad como Cajamarca puede valorizar sus residuos de su actividad ganadera, el estiércol, producir fertilizante, producir un biocombustible que la minería lo va a necesitar para, a su vez, entregar al mercado un mineral con mínima huella de carbono. Entonces, ahí está la sinergia que puede formar la minería con la agricultura y con la ganadería, ¿no? Y además, si estas actividades ganaderas y agrícolas se va a ver potenciado porque van a generar un valor, van a poder poner en el mercado un nuevo producto y con esos ingresos adicionales van a aumentar o se van a sentir alentados a producir más carne, más leche, más agricultura, más cultivos, y eso también representa mejores niveles de seguridad alimentaria para nuestro país. Entonces, ya estamos viendo que eh, tiene ingrediente economía circular, descarbonización, seguridad alimentaria y seguridad energética, porque es un combustible producido, un combustible autóctono, producido localmente. Entonces, le va a dar oportunidad al país de independizarse de combustibles como el diésel, generalmente que se importa. Y también es, como hemos visto, al aplicarse como aditivo al GNL fósil, también podríamos decir que tiene virtudes de eficiencia energética, como hemos visto, los motores van a funcionar en un rango de mayor eficiencia térmica, porque el blending o la mezcla de GNL con bio-GNL tiene un mayor número de metano, vamos a poder comprimirlo a mayores niveles sin el riesgo de detonación y eso nos da un mejor rendimiento del combustible. Muy bien, entonces aquí en esta infografía describimos cómo es la cadena de valor del bio-GNL, del biometano, de los residuos orgánicos de la actividad ganadera, por decir. Vamos a procesarlo en proyectos o en biodigestores, estos estómagos gigantes que se fabrican ahora ya con mejores tecnologías para mantener homogénea la mezcla y todos los parámetros. El biogás, que normalmente tiene un 60% de metano y 40% de dióxido de carbono, pasa por un proceso de upgrading o pretratamiento y se separan mediante tecnología de membranas, se permean, se separan el dióxido de carbono y el metano, ambos con concentraciones de alrededor del 98%. A esa concentración el metano ya podría inyectarse en las redes de distribución de gas natural, ya se conecta con la cadena de valor del gas natural. Nosotros estamos proponiendo que además de ese proceso de upgrading, se haga un pulido, una refinación de ese biometano para llevarlo a 99.5% de pureza y enfriarlo hasta menos 160 grados para que pase a su fase líquida, producir el bio-GNL y distribuirlo de forma óptima mediante cisternas criogénicos, llevarlos a las estaciones de servicio para ofrecerlo al sector vehicular
o llevarlo hacia una mina, como es el caso de Marcona, llevarlo allí y abastecer a los grandes camiones mineros, en este caso la marca Caterpillar. Entonces, esa es la cadena de valor. Estamos viendo cómo se conecta con el gas natural, con la cadena de valor del gas natural, con la cadena de valor del gas natural licuado. Bien, esta es la configuración de la tecnología Stirling que estamos proponiendo para que se valorice el biogás de la empresa Redondos mediante sistemas que vienen paquetizados, vienen en contenedores de 20 o 40 pies de acuerdo al nivel de producción. En este caso, en esta imagen se presenta una planta de producción de 10 toneladas por día de BioGNL y ya este tipo de configuraciones en Europa, sobre todo, hay más de 22 proyectos ejecutados, funcionando, produciendo BioGNL de alta calidad que se está destinando para uso en el transporte de carga. ¿Por qué? Porque el transporte de carga es uno de los más complicados de electrificar y se está utilizando el BioGNL para que ese transporte de carga llegue a ser carbono neutral o cero emisiones y también se está destinando a la propulsión de embarcaciones marítimas, ¿no? Los barcos también son, el transporte marítimo también es un alto emisor de gases de efecto invernadero y el bio-GNL combinado con el GNL se está proyectando muy bien para el transporte marítimo. Muy bien, bueno, un poquito más de detalle, esta configuración hace el upgrading, hace el pulido del biometano, lo lleva a concentraciones superiores a 99,5% de pureza, ingresa ese biometano ya muy purificado, ingresa a los cabezales superiores de este criogenerador y en ese espacio que vamos a describir más adelante se va a conseguir temperaturas por debajo de menos 160 grados y en ese tránsito el biometano cambia de fase gaseosa pasa a fase líquida y se almacena en los recipientes que están ahí en los contenedores están señalados, esos recipientes horizontales, desde donde se impulsa hacia el recipiente principal, que generalmente es vertical, y se instala en la parte externa a los contenedores. Y desde ahí, una vez almacenado, viene una cisterna y se lleva toda esa producción, o también se puede despachar si ese tracto, camión, funciona con GNL, este bio-GNL puede ser utilizado para la propulsión de ese tracto. En nuestro caso estamos proponiéndolo para el uso de los camiones mineros. Muy bien, en esta diapositiva les muestro el criogenerador más compacto de un solo cilindro que ha sido seccionado para ver la parte interna y para comprender cómo logra alcanzar temperaturas tan bajas esta máquina. En realidad esta máquina se está empleando desde hace 70 años para licuefactar oxígeno, nitrógeno, aire y en este caso metano. Entonces, para licuar oxígeno, esta es la misma máquina. Necesita llegar a menos 185 grados centígrados. Para licuar nitrógeno, menos 192 grados centígrados. Y para licuar biometano, menos 160 grados centígrados. Por eso es que esta máquina es muy versátil para entregar un bio-GNL bien frío, a bajísimas presiones. Y eso vamos a ver que es una característica, un plus para que cuando vaya y se mezcle con el GNL, si el GNL ha sufrido algún calentamiento, el bio-GNL llega más frío y lo estabiliza. Entonces es un plus adicional. Además que el bio-GNL, ya como hemos explicado, casi llega a 100% de pureza de metano y puede usarse como aditivo y además
que si tiene una proporción a partir del 15% dentro del GNL en el blending, esa mezcla va a ser cero emisiones o carbono neutral, ¿no? Entonces, ¿cómo logra alcanzar esa temperatura de menos 200 grados, menos 180? Simplemente cuando el eje cigüeñal es impulsado por un motor eléctrico, le imprime un movimiento giratorio a ese eje cigüeñal, provoca un movimiento alternativo de un pistón y un desplazador. Entonces, en el gas que hay, que está encerrado, el gas refrigerante que está encerrado al interior de este mecanismo, es helio. El helio es un gas inerte que, por efecto de este movimiento alternativo, logra expandirse 1800 veces en un minuto en el cabezal superior. Esas expansiones, 1800 expansiones por cada minuto, es el proceso termodinámico que absorbe calor. Entonces, la sustancia o el gas que necesito licuefactar, solamente necesito que ingrese por la conexión superior, va a transitar en esta zona superfría mediante unos serpentines y en el camino se va a ir enfriando hasta llegar a menos, en el caso del biometano, a menos 160 grados y va a cambiar de fase gaseosa a fase líquida y se va a drenar por la conexión del costado izquierdo y va a drenar y va a caer por gravedad, se va a almacenar en un recipiente que va a estar ahí al costado recibiendo ese biometano líquido o biogénero. Entonces, así funciona esta máquina. Es una máquina, como le digo, que se está empleando desde hace 70 años exitosamente. En el mundo hay más de 4.000 proyectos instalados con esta máquina para diversas aplicaciones, desde proyectos científicos para la NASA, para el CER de Europa, hasta proyectos de producción de nitrógeno que se emplea, por decir, para la inseminación artificial. Proyectos de oxígeno medicinal líquido, también se aplica esta tecnología, y proyectos especiales de refrigeración criogénica para mantener un líquido siempre, por decir, hay un proyecto en Europa donde hay una piscina de argón líquido que se necesita mantener ahí constante. Estos equipos se han empleado para esos proyectos. Muy bien, aquí les presento, hace poco hemos tenido una reunión con fábrica que nos ha permitido visualizar la operación en tiempo real de varias plantas en Europa. Como les decía, EasyTech y Stirling han instalado más de 22 proyectos en Europa, están en una agenda muy intensa para desarrollando proyectos de producción de bio-GNL que se está utilizando en el sector transporte a partir de residuos de la actividad ganadera y la actividad agropecuaria. Y en estas reuniones nos han permitido ver en tiempo real los parámetros de funcionamiento de la calidad del biogás, luego el proceso de upgrading, la pureza de biometano, las temperaturas, presiones, todo se monitorea remotamente, incluso se puede controlar algunos parámetros y eso es totalmente automático. En cada proyecto de producción de bio-GNL solamente es necesaria una persona para hacer mediciones puntuales, ¿no? Incluso solamente necesita el 30% de su horario de trabajo para hacer esas inspecciones sencillas, totalmente automático, porque ahora con toda la tecnología en tiempo real, cualquier variable que salga de un rango normal de funcionamiento nos lanza una alerta. Entonces, estas tecnologías están representando tecnología confiable, sobre todo con la gran experiencia de 70 años de esta tecnología de licuefacción, eficiente, segura, eh, digamos, modular, que podemos empezar con una producción de 3, 4 o 5 toneladas y a futuro ir creciendo de acuerdo a la mayor producción de residuos orgánicos, de acuerdo a la mayor ampliación de repente de la actividad productiva
digamos, si la granja vamos a hacer una ampliación, vamos a criar más cerdos, entonces se va a producir más purines, más residuos y comenzamos a producir más biogás. Estas tecnologías se adaptan muy bien porque la ventaja que es modular. Muy bien, esta es una imagen más o menos satelital del proyecto que estamos avanzando en Redondos, en la granja de Pisco. Ahí ven esas zonas rectangulares donde son los galpones donde se crían los cerdos, en tres zonas. Está proyectándose una cuarta zona para crecer de 90.000 cerdos a 120.000. Aquí está la mayor producción de biogás y esto se va a centralizar en la zona roja donde dice planta de BioGNL. En una primera etapa va a producir 5 toneladas diarias y cuando ya exista la ampliación y vaya todo siendo exitoso, se vaya a ir ampliando a futuro. Entonces va a haber una producción de BioGNL. La expectativa es que este BioGNL vaya a suministrar combustible a los camiones que ya las empresas de transporte, sobre todo las empresas que son proveedoras del sector minero, que trasladan los concentrados que producen las minas hacia los puertos, desde la planta minera hasta hacia los puertos, hay un transporte. Hay una logística que se encarga de trasladar ese mineral, ese concentrado, hacia los puertos. Esas empresas de transporte, las principales, ya están adquiriendo flota de tractos a GNL, ¿no? En estos momentos hay 200 unidades ya en el Perú, alrededor de 100 ya están plenamente operativas. Se están alimentando actualmente de 6 estaciones que ya se han instalado de GNL en toda la costa peruana. Hay una estación en La Joya, en Arequipa. La siguiente está en Nazca, en Ica. La siguiente aquí en Lima, en el sur, en Mala. Aquí en el norte, en Puente Piedra, está la primera estación de GNL que se inauguró hace 2 años. La siguiente está en Moche, en Trujillo, y la última al norte está en Chiclayo. Entonces se está habilitando un corredor verde que ya ofrece GNL al sector vehicular, al sector del transporte de carga, y la idea es que este BioGNL vaya a una de estas estaciones y lo ofrezca en un blending que estamos viendo que puede ser 15 a 20% para que esa mezcla sea cero emisiones o carbono neutral. Y entonces el transportista pueda acceder a este blending y pueda mostrar que su flota o su transporte es cero emisiones. Y eso su cliente minero lo va a reconocer, lo va a valorar, le va a ampliar sus contratos, le va a preferir que siga siendo su proveedor, porque ya tiene un compromiso demostrado de descarbonizar su transporte. Entonces, ese es el proyecto que se está poniendo en valor, que se está, digamos, cristalizando. Sería un proyecto que va a dar un mensaje magnífico a todo el Perú, que se puede producir un biocombustible que va a conectarse con el GNL, que además es un producto nacional. El GNL se produce en el Perú con el gas de camisea. Es un producto nacional que poco a poco tenemos que ir empleándolo en el transporte, porque va a permitir reducir la importación de diésel, mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades y próximamente va a utilizar BioGNL en un blending al inicio, así como el diésel, hay un 5% de biodiesel. También esperamos que las autoridades, conforme se vayan desarrollando proyectos de BioGNL, también exijan
colocar de repente 1%, 2% de bio-GNL en el GNL, sobre todo para el transporte. Entonces, este producto va a ser un producto premium que va a ser muy valorado por los transportistas de carga que son proveedoras del sector minero. Entonces, por decir, en una estación se está proyectando que tenga este blending de 20% bio-GNL y 80% GNL para que el transportista acceda a un combustible cero emisiones y pueda ofrecer a su vez a su cliente minero las certificaciones de carbono para que siga siendo su proveedor y tenga los mejores beneficios. Muy bien, ahora vamos a relatar, ya en esta parte final de mi presentación, voy a relatar dónde se están desarrollando estos proyectos en el mundo. El proyecto más emblemático fue un proyecto que nosotros estuvimos presentes en su inauguración. Este proyecto produce bio-GNL, pero con un metano sintético. Ese metano sintético, para que vean cómo se conecta, ¿no? El biogás obtenido de la degradación biológica, de la biodigestión de los residuos orgánicos y producir bio-GNL. Vamos a ver que también el bio-GNL lo podemos producir mediante el metano sintético o la metanación del hidrógeno, también le dicen. En este proyecto es un proyecto piloto de la Comunidad Europea para demostrar la factibilidad de producir metano sintético a partir del hidrógeno producido de la electrólisis del agua. En este valle de Troya, el viento es muy fuerte y allí, alrededor de esta planta, existe como 1000 aerogeneradores generando energía eléctrica que alimenta la red de distribución de esta ciudad de Bari, y en los momentos donde la producción es superior a la demanda, se aprovecha esa energía eléctrica excedente para emplearlo en la electrólisis de agua. Se genera hidrógeno, se disocia esa molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno, para hacerlo más amigable, para hacerlo ya conectarlo a la cadena de valor del GNL, en otro proceso en paralelo se absorbe el dióxido de carbono del aire. Como les indiqué, en el aire ya hay 420 partes por millón de dióxido de carbono. En un sistema en paralelo, ese dióxido de carbono se atrapa del aire y se dirige hacia un reactor catalítico. El hidrógeno con el dióxido de carbono en ese reactor forman el metano sintético, el CH4, y con un sistema Stirling se licúa ese metano sintético. Se produce un bio-GNL a partir de metano sintético. Este proyecto de la Comunidad Europea, particularmente a mí, me sorprendió mucho, porque cuando me invitaron a la inauguración yo esperaba encontrar residuos orgánicos, biodigestores. Sin embargo, era otra forma de conseguir un metano sintético. Entonces, me sorprendió y también fue la mejor vitrina para demostrar que la tecnología Stirling es la más adecuada para procesos de licuefacción, porque es la más eficiente, la más compacta, la más segura, que brinda estas soluciones, ¿no? En forma modular. Tiene varias ventajas y por ello es que ahorita está liderando estos proyectos de producción de bio-GNL en Europa. Nosotros ya hemos visitado estos proyectos. Aquí estamos en el año 2023. Estuvimos con 2 empresarios estacioneros de acá de Lima. Se interesaron y quisieron verificar en el sitio las virtudes que siempre yo describo en mis conferencias, ¿no? Eficiencia, seguridad, confiabilidad, modularidad, todas esas virtudes los empresarios peruanos han ido a verificar y hemos visto esta planta ubicada en Italia. Uno de los 22 proyectos es este.
el más, digamos, asequible. Ya varios empresarios también de las empresas distribuidores de gas natural han ido a visitar estos proyectos y próximamente, en el mes de junio o julio, nosotros vamos a ir otra delegación para que ya se decida la inversión en esta planta de Biogenel. Bien, vamos a terminar con este pequeño video donde hemos ingresado. Dentro de este contenedor están los criogeneradores Stirling. En este caso, como es una planta de 5 toneladas por día, dentro de este contenedor hay 5 criogeneradores que vamos a ver en el video, un video corto. 5 criogeneradores Stirling produciendo Biogen-L. Ahí están los tanques de almacenamiento que por gravedad se deposita el Biogen-L producido en esta planta de 5 toneladas por día. Muy bien, entonces allí están los 5 criogeneradores. O sea, es preciso indicar que estos criogeneradores son tecnologías muy longevas, periodos de vida superiores a 50 años. Aquí en la universidad, en una universidad de Chile, hay un sistema que produce nitrógeno líquido desde hace 60 años. Otro criogenerador está en Argentina también con más de 60 años produciendo nitrógeno líquido. Es una de las virtudes adicionales, la longevidad de estos sistemas. Bien, nosotros con All Energy Perú, una empresa que ya tenemos 18 años en el mercado, hemos atendido proyectos especiales para el sector energía, como la producción de electricidad con el biogás dentro del hipódromo de Monterrico. Hemos realizado proyectos en la cadena de valor de gas natural, estaciones de servicio con GNC, con GNB, y esperamos pronto realizar el primer proyecto de producción de BioGNL y también de GNL, porque esta tecnología se está proponiendo para que las mismas estaciones de servicio que ya reciben gas natural por red de ductos puedan producir GNL en la misma estación y ofrecerlo a las empresas de transportes que ya tienen en flota de camiones a GNL directamente, sin depender de un suministro externo. Allí en el mismo grifo poder producir GNL con el gas natural de la red. Para ello tenemos estos dos importantes aliados tecnológicos, líderes en esta cadena de valor de la criogenia y la limpieza de gases. ICITES es la empresa que lidera tecnologías en limpieza de gases, ya sea por fotoionización, por absorción, por sistemas PCA o TCA, que son sistemas de absorción, y también por membranas. Y Stirling, bueno, Stirling es la fábrica holandesa que heredera de la tecnología Philips, la líder de electrodomésticos, está ubicada en Eindhoven y desde hace 70 años fabrican estos equipos criogeneradores que permiten la liquefacción del gas natural, del biometano, del oxígeno, del nitrógeno, y hay una configuración especial de doble cabezal que licúa hidrógeno, es decir, llega a menos 255 grados centígrados. Nosotros tenemos el honor de representar a ambas tecnologías en el Perú y estamos muy activos en estas propuestas para valorizar los residuos orgánicos de las actividades agropecuarias y ganaderas para producir bioGNL y suministrar este combustible carbono neutral o incluso carbono negativo para descarbonizar la minería y el transporte en el Perú. Muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, ingeniero Alex Contreras. Ha sido una exposición bastante interesante. Eh, Dejamos abierto el micro para las preguntas del público.
A ver, los que estén interesados, por favor, levanten la mano. Vamos levantando la mano y vamos haciendo las preguntas en generales, por favor. Bueno, parece que no tenemos... Ah, sí, hay una pregunta ahí de Denis Vega. Denis, a ver, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Si puedes prender tu cámara, nos ayudaría mucho, Denis, por favor. Ahora sí, te escuchamos, Denis. Buenas noches, ingeniero. Yo tengo una consulta. Inicialmente se está pensando hacer un blending, ¿verdad? Del bio-GNL con el diésel, ¿verdad? Perdón, claro, con el diésel, ¿no? Para los motores Caterpillar que están para los camiones, ¿no? En la mina. Entonces mi consulta es la siguiente. Sabemos que esos motores están diseñados para una combustión a una temperatura dada, ¿no? Es decir, del diésel, ¿no? Cierta temperatura de combustión. Entonces, si es que nosotros combinamos, hacemos un blending del diésel con el bio-GNL, no sé si es que esa temperatura de combustión que se vaya a dar en esa combinación puede afectar la estructura em, del motor, ¿no? Donde se da esa combustión y reducir la vida útil de ese motor, ¿no? Esa es mi consulta. Excelente, Denis, muchas gracias por la pregunta. Excelente. Nosotros también representamos a una tecnología dual fuel y tenemos permanente comunicación con ellos, la empresa Westport, eh, Prince Westport, que también ha desarrollado nuevas tecnologías dual fuel. Y siempre necesitamos esa retroalimentación y por ello también excelente tu preocupación de la vida útil. La vida útil en estos casos se mantiene, incluso algunos especialistas dicen que aumenta porque la combustión es más completa, más limpia. Ese diésel que va a ingresar se va a quemar prácticamente todo, como no sucede cuando solamente es diésel. Entonces, respecto a la temperatura, se mantiene, estos motores Caterpillar han sido preconfigurados para que usen GNL en este sistema Dual Fuel. Y además, el hecho de que el GNL está en fase líquida criogénico, a pesar de que ingresa en estado vapor, todavía ingresa fresco, digamos, a 0 grados. Entonces se compensa ese enfriamiento, esa capacidad de enfriamiento de las superficies, de las válvulas, todo ello cuando pasa hacia la cámara de combustión. Entonces, va a haber una compensación de ese efecto de aumento de temperatura con el enfriamiento previo. Ahí se compensa. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ti por tu pregunta. Excelente pregunta, Denis. ¿Alguien más en el panel que tenga alguna pregunta, por favor? Ok, ok, ingeniero Alex, al parecer no hay más preguntas. Ya, muchas gracias al ingeniero Contreras por su excelente presentación. Gracias a todos por su participación y los esperamos el viernes 9 de mayo a las 6 de la tarde en la tercera charla magistral de la cantera de talentos para la minería.